Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda País. Hoy estaremos conversando sobre el podcast Un llamado a actuar, un proyecto que narra historias reales basadas en condenas de explotación sexual infantil y es un proyecto a cargo de la organización Actuar es Urgente. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el 5º episodio y me encuentro con Nicolás Pietrasanta. Él es sociólogo y jefe de estudios y políticas públicas en Fundación Amparo y Justicia. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Hoy nos encontramos para conversar sobre el 5º episodio, donde escuchamos la historia de John, que es un joven cuya familia conoce a un hombre que se hace pasar por un trabajador de una institución que supuestamente apadrina niños para alejarlos de malas influencias. Así se gana la confianza de la madre, su familia, y durante 6 meses John es víctima de este hombre mientras lo llevaba a pasear o a comer. Finalmente, cuando se judicializa el caso, descubren que este abusador había sido condenado por abuso sexual anteriormente. Para hablar más de esto, me gustaría preguntarte, en este caso, el agresor ya tenía antecedentes por abuso sexual infantil. Sin embargo, pudo seguir relacionándose con niños y niñas. ¿Qué falla en nuestro sistema que permite que personas condenadas por este tipo de delitos sigan teniendo vínculos con niños o adolescentes? Sí, es bien interesante la pregunta porque uno esperaría que nada falle. Y te lo digo porque nuestro país tiene diseñado un sistema para prevenir este tipo de situaciones. Un sistema que ya lleva casi 8 años funcionando, que es el registro de inhabilidades, que tiene ciertas limitaciones, pero tiene también ciertas oportunidades que yo creo que son bien valorables y que podrían haber aplicado bastante bien para este caso. El registro de inhabilidades, me van a perdonar los abogados si es que lo estuvieran escuchando porque no es mi especialidad, pero de alguna manera es información que se pone a disposición de tomadores de decisión que tienen que tomar decisiones respecto a qué personas pueden interactuar con niños al momento de contratarlos. Pero por la información que guarda, por supuesto que también es de muy útil consulta a quienes por alguna u otra razón van a establecer una interacción constante con otra persona y que además esa persona podría estar en contacto con niños, como es el caso que tú me narras. Como te decía, este registro está hace muchos años vigente en el país, pero yo creo que tiene problemas en su funcionamiento. Es lo que hemos podido observar en algún momento en el año 2018 en la Fundación Amparo y Justicia. Solicitamos información por transparencia a 2 instituciones. Primero al Poder Judicial, que son quienes establecen las condenas, dictaminan las condenas, ¿cierto?, sobre este tipo de casos. Y también al Registro Civil, que se encarga de gestionar que el registro efectivamente contenga la información señalada en estas condenas. Y nos dimos cuenta que había aproximadamente un 60% del total de personas condenadas que estaban en el registro. Por supuesto no pudimos acceder a los nombres de las personas porque esto es información confidencial, pero ya esta simple diferencia numérica, que es abismal, estamos hablando de que habían 4.500 sobre 8.000 casos aproximadamente, te delata de alguna manera que este sistema estaba teniendo problemas en su funcionamiento. Así que yo creo que acá hay una herramienta que potencialmente podría servir mucho, que ya está, que existe una norma que la regula, pero que está teniendo problemas en su implementación y funcionamiento. Claro, respecto a eso tú me comentabas que la Fundación pidió por transparencia, pero yo te quiero preguntar qué avances existen o se necesitan en el país para garantizar que instituciones o incluso las familias puedan acceder a esa información. Claro, en el caso de instituciones uno esperaría que esta consulta sea obligatoria. Eso es lo que establece en este momento el registro de inhabilidades, pero también hay poco monitoreo, o derechamente no existe una institución que monitoree. Entonces, eventualmente podría ser que se contrate una persona estando esa persona ingresada en el registro de inhabilidades para, por ejemplo, ejercer un cargo docente o no docente en un establecimiento educacional. Eso por un lado. Algunas omisiones que tiene y que favorecen que las instituciones igual caigan en el error de contratar a este tipo de personas es que no es obligatorio para otros tipos de empleos que, por ejemplo, podrían ser esporádicos. Voy a poner un ejemplo que espero que no suene mal porque no es el ánimo de estigmatizar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un grupo de personas que van a hacer un trabajo de reparación del techo del gimnasio del colegio? Para ese tipo de empleos no está establecido como obligatorio que se consulte el registro, sin embargo, podría llegar a ocurrir. Entonces, en ese caso es mejor que el registro también se utilice de manera preventiva, excediendo quizás su uso funcional y regulado por norma para que personas puedan sacar un provecho. Si llevamos esto al plano más privado y pensamos en cómo se han implementado sistemas similares en otros países, como en algunos estados de Estados Unidos en particular, uno podría esperar también que este registro sea una consulta abierta a ciudadanos que quieran acceder a este tipo de información por diferentes razones.
Por ejemplo, y no quiero que tampoco se interprete esto como que la víctima o la pareja, en este caso de la persona, tuviera algún tipo de responsabilidad, porque podría no necesariamente ser así, pero sí al menos el Estado debiera cumplir con superar lo que en economía habitualmente se llama estas asimetrías de información, ¿cierto? Ujú. Si yo como Estado tengo información de que ciertas personas han sido condenadas por delitos sexuales, que han pasado a lo mejor por programas de rehabilitación y que esos programas no han llegado necesariamente a resultados exitosos, debiera facilitar esa información a personas que de nuevo le podrían ser útil, por ejemplo, para tomar una decisión de emparejarse o no con otra persona. A lo mejor no habría consultado el registro, sin embargo, la herramienta está a disposición de quien podría haberlo estimado pertinente, no solamente limitándolo a este uso tan acotado, digamos, que ocurre en los establecimientos educacionales o en otras instituciones que trabajan con ¿Y niños. sería muy difícil implementar eso en el país? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nos falta un debate al respecto. Acá obviamente nos toparíamos con obstáculos normativos, porque Ya. habría que transmitir información confidencial respecto a personas que han estado condenadas. Desconozco, te decía, no soy abogado, si eso es factible hoy día en Chile o no, o con qué restricciones. Creo que también genera un problema que también hay que resolver como país en este tipo de debate, y que tiene que ver con la posible estigmatización Claro. que recaería sobre personas que ya fueron condenadas, que cumplieron sus penas, perdón, y hoy día están en libertad, porque uno podría decir, perfecto, ellos ya cumplieron, ¿por qué no podrían hoy día reintegrarse en la sociedad? Pero como sociedad también nos podríamos preguntar, perfecto, que se reintegren, pero ¿por qué trabajando con niños que se reintegren mejor en otros espacios? Y lo otro tiene que ver con un tema de actualización. O sea, si ya hoy día estamos viendo que las cifras no coinciden entre las personas condenadas y las efectivamente registradas en esta herramienta, eso podría seguir ocurriendo en el futuro, y podríamos tener dos casos, que falsos positivos, falsos negativos en el fondo, de personas que no estando condenadas pudieran aparecer en el registro, lo que sería un error y los limitaría a acceder a ciertos trabajos, y viceversa, que habiendo sido condenadas no estén en el registro, y que por lo tanto no se cumpla el propósito de la herramienta o del sistema. Perfecto. Y bueno, casos como el de John, donde el daño ya ocurrió, ¿qué mecanismos de reparación integral, me refiero a económica, psicológica o simbólica, consideras más efectivos para las niñas y niños víctimas de explotación sexual? Bueno, el daño más grande, además de físico, digamos, es también psicológico y emocional. O sea, yo creo que hay que partir por ahí. Lamentablemente el daño está hecho, y el Estado debiera proveer las mejores herramientas para reparar esas víctimas a través de programas de intervención en el ámbito psicológico, social, si es necesario, entre otras. Pero creo que hay algo que es sumamente importante y que a veces dejamos de lado, que es el acceso a la justicia. Cuando estos casos se conocen por el sistema judicial, sea porque se ingresa una denuncia, por ejemplo, al Ministerio Público, alguna de las policías, es porque hay un anhelo de alguna persona que ingresó esa denuncia de que se haga justicia de alguna manera, de que el caso pueda investigarse con la debida diligencia, que se hagan las diferentes labores investigativas para esclarecer qué ha ocurrido. Hace ya casi 7 años que tenemos en Chile la ley de entrevista videograbada. Es una herramienta bastante útil, que si se aplica de manera oportuna y por un entrevistador acreditado, que es como ocurre hoy día en el país, puede ayudar bastante a esclarecer este tipo de hechos. Por lo tanto, el trabajo que se haga por las instituciones que están en el ámbito de la justicia criminal, ambas policías, la fiscalía, el servicio médico legal, y posteriormente, cuando este caso, ojalá, digamos, avance hacia etapas más avanzadas del proceso judicial, también el Poder Judicial al momento de dictar una sentencia. Perfecto. Y yendo por ese mismo camino, sabemos que el testimonio de los niños, niñas y adolescentes es fundamental, pero muchas veces sienten miedo o vergüenza. ¿Qué crees tú que condiciones debe garantizar el sistema judicial para que puedan declarar sin caer en la revictimización? Exacto. Voy a caer en el mismo punto común de antes, pero lo voy a ampliar un poco, porque la entrevista investigativa que hoy día está presente en Chile, esta ley se implementó en enero perdón, se promulgó en enero de 2018 y comenzó su implementación en octubre del 2019. Y una de las cosas que busca, o sea, el objetivo de la ley, porque no solamente la entrevista investigativa, también modifica la manera en que se interponen denuncias cuando un niño o niña adolescente participa en esa denuncia, y también la manera en que se enjuician los casos. O sea, hoy día los niños no van y encaran, por ejemplo, en una instancia de juicio oral directamente a su agresor o a la persona que está imputada por ese delito, sino que lo hacen en una sala especial, separada del resto de la audiencia y de los intervinientes, y con un juez intermediario o un profesional de otra institución haciéndole las preguntas adecuadas a su edad, a su situación emocional, entre otras. Y
¿Por qué te comento esto? Porque en el fondo es bien importante que hoy día las condiciones que ofrece el sistema de justicia son bastante más favorables que lo que ocurría antes. ¿Y qué es lo que pasaba antes? Un niño ingresaba una denuncia, lo entrevistaba una primera persona, la persona que le tomaba la denuncia. Después, un segundo funcionario policial quería volver a escuchar ese relato para cerciorarse de que efectivamente lo que había escuchado se trataba de un delito. Después el caso llega a la fiscalía, el fiscal también lo va a querer escuchar. Después venía una pericia de credibilidad, donde una psicóloga, con herramientas que muchas veces tampoco tienen evidencia científica, iba a evaluar si ese relato es creíble, con muchas dudas, digamos, para los personales más técnicos, digamos, de que el resultado de esa evaluación efectivamente fuera consistente. Luego el proceso judicial. Entonces, hoy día ese proceso es mucho más simple porque la mayoría de los casos se hace una sola vez con una entrevista que está hecha por un profesional acreditado, entrenado, en una sala especial, que queda un registro en video, por lo tanto su utilización en el resto del proceso penal es mucho más fácil. En los casos de explotación sexual en particular, ocurre algo bien específico y es que muchas víctimas no se sienten como tal. Entonces, Claro, sí. cuando tú le haces una entrevista a una víctima de una violación, por ejemplo, o de un abuso sexual con contacto, de otro tipo, es más probable que esa persona, ese niño, te narre más directamente lo que le ocurrió. Sin embargo, en el caso de la explotación vas a necesitar a lo mejor una segunda, una tercera entrevista para entrar en confianza con esa víctima, que a lo mejor ellas se sientan o él en la situación de haber sido víctima y poco a poco comenzar a narrar. Así que creo que la herramienta es útil, creo que las reformas al sistema de justicia están hechas. Hace una semana solamente publicamos un estudio en la Fundación Amparo y Justicia, donde pudimos ver que la entrevista investigativa está teniendo efectos súper positivos también en el proceso penal, está aumentando la probabilidad de formalizar, aumentando la probabilidad de sentencia y también aumentando la probabilidad de condenar. Entonces ya es una herramienta probada que si se aplica de buena manera, como se ha estado haciendo hasta ahora, debería dar resultados efectivos para este tipo de casos. Bueno, Nicolás, y para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría entregar a quienes escuchan este podcast, especialmente a quienes trabajan en el sistema de protección o justicia penal? Sí, mira, yo creo que en general, cuando vemos todos los desafíos que hay por delante, nos sentimos bastante abrumados y tomamos una visión un poco pesimista. Pero yo creo que también hay que valorar los cambios y los avances que hemos tenido hasta la fecha. Me atrevería a decir que en la última década, por sobre todo, hemos avanzado en cosas bien relevantes. Una, la ley de entrevista videograbada que te comentaba, que es un ejemplo que a lo mejor viene muy de cerca la recomendación porque estuve en el proceso de implementación, pero tenemos hoy día una ley de garantías que es un marco general. Quizás llegó tarde, pero hoy día la tenemos y eso es importante porque nos ayuda en el fondo a tener una dirección clara en términos de derecho de hacia dónde queremos avanzar. Creo que tampoco hay que perder de vista la nueva institucionalidad que también tenemos, que no tiene más de 10 años de antigüedad. Estamos hablando de la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, las reformas que se le hicieron al Sename, que hoy día es el servicio conocido como Mejor Niñez. Entonces, estas instituciones, a lo mejor uno esperaría siempre más de ellas, pero son instituciones jóvenes, están asentando sus prácticas, tienen que probar aquello que están implementando para ver si funciona. Y yo creo que de verdad vamos por buen camino, aun cuando uno pueda quedarse, digamos, en las deficiencias. He sido testigo cercano del trabajo también que hacen las instituciones que están en el sistema de justicia penal, que han tenido que sacar adelante reformas. Voy a caer de nuevo en la entrevista investigativa videograbada, sin recursos adicionales, enfrentando un desgaste tremendo. O sea, ustedes se podrán imaginar lo que significa tener que escuchar a un niño de 4 o 5 años respecto a agresiones sexuales que ha sufrido muchas veces por parte de su familia. Y eso queda en la carga como una mochila muy pesada, en este caso para los entrevistadores, pero también para fiscales, para jueces, que de alguna manera tienen que enfrentar esto con las mejores herramientas psicológicas que tienen. Algunos de ellos se pagarán un psicólogo privado, pero no siempre cuentan con el apoyo de sus propias instituciones en términos financieros o en términos también de contar a lo mejor con profesionales dedicados exclusivamente a esto. Así que creo que gracias a ellos también tenemos estos avances, los cambios que se han tomado, las decisiones que se han tomado a nivel político, legislativo, han sido posibles porque los propios funcionarios de las instituciones, a veces jefaturas de servicio, a veces funcionarios como se les llama más de primera línea, han adoptado estas banderas de lucha y han ido a pelear con sus jefaturas, con autoridades políticas para pedir estos cambios. Así que felicitarlos también y llamarlos a ojalá no perder ese compromiso, aunque cuesta, sé que desgasta, pero es un trabajo fundamental. Perfecto, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, que estés muy bien. Y a ustedes los dejamos invitados a escuchar el podcast Un llamado a actuar de la plataforma Actuar es Urgente y también revisar todas las entrevistas de El Mostrador.